Asambleísta Julio Logroño. Gracias, señor presidente. Existen algunas consideraciones frente a una ley que nace con la intención de cumplir con un mandato constitucional. Si bien es cierto que la Constitución de la República establece la creación de estas empresas del Estado, no es menos cierto que por tratar de cumplir esta obligación no podemos permitir que el derecho societario y el derecho público pierdan su naturaleza. Y sobre todo que después, en base a esta ley, nosotros enfrentemos graves vacíos jurídicos en el momento de demandar por vía judicial las controversias, cuando no tenemos claro a qué espacio del derecho corresponden cada una de estas empresas y sobre todo por qué vía se han de curar las obligaciones contraídas. ¿Y por qué digo que va a existir estos vacíos legales? Algunos asambleístas ya lo han advertido y no vale ahondar en el tema sobre el derecho laboral y el derecho de los trabajadores, que es bastante inquietante con relación a este proyecto de ley. Pero yo sí me quiero referir a las obligaciones civiles y a las obligaciones contractuales. En el artículo 18, numeral 1, se establece que las empresas podrán, mediante contratos civiles, contratar la administración de quienes van a tener los puestos gerenciales y de dirección de las empresas públicas. Pero, señor presidente, contratos civiles, cuando nosotros leemos en la disposición general segunda que todo se regirá por medio del derecho administrativo, quiere decir que empieza un grave conflicto, primero de jurisdicción y de competencia, ante quién se va a demandar cualquier consecuencia que exista cuando un gerente o cuando un representante pretenda demandar sus derechos a una de las empresas públicas. Si es que las empresas son públicas y se rige por el derecho societario, no se pueden celebrar contratos civiles ni para la administración ni para la contratación de personal. Primero de los grandes errores que nosotros estamos observando cuando queremos garantizar que la contratación del personal no va a sujetarse al derecho público del Ecuador. Por el contrario, señor presidente, nosotros más bien debemos garantizar que las empresas estatales o que las empresas del Estado no se aparten de estar reguladas por el derecho público. Si nosotros pretendemos que el derecho privado sea el que impere en el ámbito de la administración de estas empresas, entonces, ¿por qué no seguimos con la corriente de que estas empresas sean integradas como una compañía civil? Es decir, que los accionistas sean instituciones del Estado, como puede ser un municipio, el Consejo Provincial, el Fondo de Solidaridad, pero se crean mediante la constitución de una compañía, mediante escritura pública registrada en la Superintendencia de Compañías, y así nos evitamos el conflicto de tratar de sacarle del derecho privado, pero que tampoco se quede en el sector público. Esto es una contradicción muy seria. Realmente se convierte en un híbrido jurídico la creación de una empresa cuando nosotros no tenemos las reglas claras sobre la jurisdicción, competencia y administración. Si nosotros creemos que es conveniente para el país, de acuerdo a las reflexiones de desarrollo que se han hecho en este debate, implementar un nuevo sistema de organización empresarial que se aparte del derecho público y se aparte del derecho privado, entonces establezcamos claramente cuál va a ser el ámbito de aplicación. Pero no podemos, por un lado, someter contratación civil y por otro lado establecer la jurisdicción contenciosa para la solución o resolución de conflictos. Esto es un grave problema que merece un análisis y una solución al interior de la mesa. Sugeriría yo que se haga un nuevo proyecto en este capítulo específico mediante el cual se regularice la contratación del personal, no solamente directivo, sino también administrativo y obrero, porque todos deben estar regidos bajo un mismo mecanismo de amparo, de justicia y de seguridad. Por otro lado, señor presidente, en el capítulo respecto al control de estas empresas,
en el artículo 47, pienso que para nada está cumpliendo con el gran anhelo que tenía el espíritu de la Constitución, de establecer que los organismos de control no solamente sean los organismos que castiguen o establezcan responsabilidades civiles, penales o administrativas cuando se han ejecutado actos contrarios a la ley. Más bien pienso yo que el propósito de todos los ecuatorianos y la eficacia de estos organismos de control es precisamente que vayan de la mano con los procedimientos de las empresas. Yo pienso que es mejor el asesoramiento y la auditoría de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado, mientras se está preparando determinado negocio jurídico en el que se pueden enderezar los procedimientos que no están de acuerdo con la ley, a que después de ejecutado el negocio jurídico se establezcan responsabilidades por inobservancia de procedimientos. Uno de los grandes problemas que ha causado la nueva ley del sistema de contratación pública es precisamente que ya no se obtienen los informes de la Contraloría ni la Procuraduría para los contratos públicos. Decían que existe demasiada burocracia y lo que se está haciendo es el retardo injustificado de los procedimientos de contratación. Pero, señor presidente, esos procedimientos de contratación hacían ver a las entidades del Estado en dónde se estaban cometiendo los errores sustanciales. La Contraloría informaba si los aspectos técnicos, económicos, etcétera, estaban de acuerdo con la protección que la legislación daba para los procesos licitatorios o de concurso. Y la Procuraduría, en su ámbito, en cambio dictaminaba sobre si se respetaron las normativas jurídicas aplicables al tema. Si es que había un informe desfavorable, mandaban a la rectificación del proceso precontractual y se firmaba el contrato de acuerdo a la ley. Muy pocos contratos, claro, excepto los casos de corrupción, fueron declarados nulos o inaplicables porque había un control concomitante al proceso de contratación. Ahora ya no existe tal control. Y más bien la Contraloría y la Procuraduría lo que hacen es actuar cuando firmado el contrato o ejecutada la obra, se dan cuenta que existen falencias contractuales. Yo pienso que esto es urgente, señor presidente, que también se aplique una reforma a la ley del sistema de contratación pública, porque la experiencia en estos pocos meses nos ha dado de que es muy necesario el control previo al contrato más que el control posterior al contrato. Y eso debería también reflejar este proyecto de ley, que no esté solamente autorizada la Contraloría para hacer un control posterior, como establece el artículo 47, sino que la Contraloría y la Auditoría pueda hacer también un control anterior y durante la gestión de los administradores y de la contratación pública. Es siempre preferible evitar que se cometan errores a simplemente sancionar los errores cometidos por falta de auditoría o por falta de asesoramiento jurídico. La Procuraduría y la Contraloría deben tener esa facultad dentro de este proyecto de ley y como sugerencia también debería ser reformada de manera urgente la ley de contratación pública para devolverle esa facultad a los organismos de control. Con respecto, señor presidente, a la disposición general segunda, hay que hacer notar una cosa muy importante. Aquí se está estableciendo un nuevo régimen de contratación para estas empresas. Se establece que las empresas públicas creadas ya con posterioridad a la expedición de esta ley podrán ejecutar los contratos únicamente de acuerdo a esta ley. Pero en esta ley, señor presidente, no se establecen procedimientos precontractuales. Y si esta ley no va a ser la que regule empresas de derecho privado, quiere decir que tampoco los negocios jurídicos privados son injerencia de esta ley. Pero si no es lo privado y no es lo público, señor presidente, ¿para qué la ley del sistema de contratación? Yo pienso que debería establecerse en esa disposición general que todos los contratos del Estado que hagan las empresas privadas, que no son otra cosa que administradores de fondos estatales y de fondos públicos, hagan de acuerdo con la ley del sistema de contratación pública. No puede haber una diferencia entre los contratos que haga un ministerio o un municipio con los que haga una empresa estatal que obviamente es parte o creada por un municipio o por el gobierno nacional. En esto, señor presidente, mucho cuidado porque podría volverse a la degeneración de la contratación pública y a la contratación por preferencia o a dedo si no existen procedimientos claros de la contratación. Gracias, señor presidente.